a una emisión más de Parlamento Abierto. En el marco del Día de la Libertad de Expresión que se celebró el 7 de junio, la Cámara de Diputados entregó reconocimientos a los reporteros y periodistas que cubren las actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El lunes 9, los diputados presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, expresaron con la entrega de diplomas un reconocimiento modesto, pero justo por el trabajo constante, valiente y comprometido que desarrollan los periodistas que integran la fuente informativa de la Cámara de Diputados. En su alocución en la propia sala de prensa donde desarrollan sus tareas, Monreal Ávila calificó a esta fuente como legislativa, como especial, no solo por la intensidad de lo que aquí se discute y decide, sino porque representa una de las últimas salas de prensa que expresan una gran unidad. Ahí, en ese mismo sitio, el diputado Monreal recordó que se han cubierto momentos cruciales como tomas de protesta, reformas, debates intensos, decisiones que han marcado el rumbo de México y más recientemente desde estas mismas cámaras y micrófonos se fue testigo de un hecho que partió en dos la historia: la protesta constitucional de la primera mujer que asumió la presidencia de la República después de 200 años del México independiente en el que vivimos. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró a los periodistas la apertura para desarrollar su labor. Durante la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, se hizo un homenaje al periodista Dante Gutiérrez Reyes, compañero camarógrafo de Canal 11, quien en muchas ocasiones cubrió las actividades legislativas y quien de hecho estaba invitado en el evento para recibir su merecido reconocimiento. Se le otorgó a su memoria 1 minuto de silencio y a su legado 1 minuto de aplausos. Veamos este merecido reconocimiento a los periodistas que comparten con la sociedad las tareas legislativas de la Cámara de Diputados. Los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política entregaron el lunes 9 reconocimientos a reporteras y reporteros de la fuente informativa de este órgano del Congreso de la Unión en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Al respecto, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, externó su beneplácito por reunirse con la fuente de la Cámara de Diputados para comentarles y reiterarles que siempre contarán con las puertas abiertas. Contentos de estar aquí reunidos con la fuente, amigos, amigas, contentos de esta reunión y poder comentarles y reiterarles lo que siempre hemos nosotros sostenido en ya el tiempo que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, que siempre contarán con las puertas abiertas donde estemos para poder ir analizando y comentando los temas que sean de su interés, del interés de sus medios, y la posibilidad siempre de hablar de frente, de hablar sin temas que no se puedan tocar, siempre comentando todo. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, comentó que esta fuente legislativa es especial, no solo por la intensidad de lo que aquí se discute y decide, sino porque representa una de las últimas salas de prensa que expresan una gran unidad. Dijo que aquí se ejerce la libertad con responsabilidad y se escribe la historia a ras de tierra, en tiempo real. Desde estas salas se han cubierto momentos cruciales: tomas de protesta, reformas, debates intensos, decisiones que han marcado el rumbo de México y más recientemente, desde estas mismas cámaras y micrófonos, fuimos testigos de un hecho que partió en dos nuestra historia: la protesta constitucional de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que asumió la presidencia de la República después de 200 años del México independiente en el que vivimos. Agregó el presidente de la Jucopo que hoy más que nunca toca defender la libertad de expresión, no solo como un derecho constitucional, que lo es, sino como el tejido vivo que sostiene nuestra democracia. Sin prensa libre la democracia se marchita, con prensa valiente la democracia se fortalece, así lo señaló. A quienes hoy cubren esta fuente, quisiera exhortarlos a que continúen como son,
que no claudiquen en su forma de informar, que nunca les falte o nos falte su voz, su presencia, su exigencia a la verdad. Es normal que haya discrepancias, que haya puntos de vista distintos, que haya opiniones encontradas, es normal. Por eso quisiera que hoy celebremos el Día de la Libertad de Expresión. De azul profundo como el mar mismo, se iluminó el grandioso frontispicio de la Cámara de Diputados con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos este 8 de junio, un recurso vivo que enfrenta riesgos como la sobrepesca, los residuos plásticos, la solidificación de las aguas y el cambio climático. Como se acostumbra en cada fecha relevante, la iluminación de la parte frontal del edificio se pinta de un color a fin de visibilizar los temas de interés mundial y convocar a la reflexión y sobre todo a la actuación. Así lo afirmó durante el acto de encendido la diputada de Morena, Azucena Trinidad Arriola, presidenta de la Comisión de Pesca. El propósito es que los seres humanos nos demos cuenta de las acciones que tienen impacto sobre este recurso, del que en México dependen 370,000 personas directos por la pesca y 2 millones más de manera indirecta en este sector, según datos de la Organización Oceánica. La propuesta luminosa es desarrollar un movimiento social de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de los mares que cubren más del 70% de la superficie del planeta y producen al menos el 50% del oxígeno, además de representar la principal fuente de sustento para más de 1,000 millones de personas en el mundo. Durante el acto de encendido del color azul océano, se destacó la importancia de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas 2025-2030, planteada por la Presidencia y que busca retirar al menos 3,000 toneladas de basura cada año, con el fin de reducir significativamente la llegada de plásticos al mar en un periodo de 5 años. El tema debe ser central dado que los océanos son fuente de vida, reguladores del clima y base de la economía a través de la pesca. Y mucho más para México, un país privilegiado por su ubicación geográfica al estar rodeado por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe, además de un gran número de islas e islotes, dando como resultado una diversidad de ecosistemas y especies. Un asunto prioritario al que debemos sumarnos todas y todos los habitantes del planeta. Veamos. En el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado cada 8 de junio, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Pesca, llevó a cabo la proyección del cortometraje documental Té de Agua Salada y posterior la iluminación del frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro. La diputada Azucena Arriola Trinidad, presidenta de la Comisión de Pesca, expresó que los océanos son cuna de vida, reguladores del clima y base de la economía a través de la pesca. El propósito del día es informar sobre el impacto de los humanos en los océanos, desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares. De tal manera que el Día Mundial de los Océanos es un día para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Datos del Gobierno de México indican que los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, producen al menos el 50% del oxígeno que respiramos y representan la principal fuente de sustento para más de 1,000 millones de personas en todo el mundo. El diputado Humberto Cos y León Zúñiga, presidente de la Comisión de Marina, resaltó que la conmemoración busca generar conciencia, año con año, sobre la urgente necesidad de actuar como humanidad en favor del cuidado de nuestros vastos cuerpos marinos. A nivel mundial, los océanos regulan el clima, producen oxígeno y generan alimento para millones de seres vivos. Además, son base de las principales economías y albergan más del 80% de la vida en el planeta. Son, en sentido estricto, el soporte de la Tierra. México, como nación bioceánica, posee una dimensión marítima clave en su desarrollo social, económico y geopolítico.
En el uso de la palabra, el diputado Jesús Martín Cuánalo comentó que en México tenemos más de 2,000 especies de peces y resaltó que el Golfo de California es conocido como el acuario del mundo. México en este sentido es muy importante, tenemos 11,000 kilómetros de litoral, ¿no? que está, en nuestro país está rodeado del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, el Golfo de México, el Mar Caribe, el Golfo de California. Tenemos una biodiversidad impresionante en nuestros mares. Al evento también acudió Guillermo Pérez Sosa, director del cortometraje documental Té de Agua Salada, quien especificó que su objetivo es visibilizar el trabajo de las mujeres pescadoras y poner sobre la mesa la importancia de proteger los océanos y la necesidad de recuperación de especies pesqueras que nos alimentan. Oceana es la mayor organización dedicada exclusivamente a la protección de los océanos en México. Y Té de Agua Salada es un documental que realizamos el año pasado, en 2024, en el que 5 mujeres pescadoras de Altata, Sinaloa, nos comparten y nos cuentan su historia. Y en él nos cuentan qué es el mar para ellas, qué es la pesca para ellas, cuáles son sus miedos, sus amenazas y también cuáles son sus sueños. Posteriormente se llevó a cabo la iluminación del frontispicio de la Cámara de Diputados. La muy tensa situación que atraviesan las poblaciones migrantes en Estados Unidos alcanzó la tribuna de la Comisión Permanente este 11 de junio, donde legisladores de Morena y oposición protagonizaron roces y diferendos. Dentro del análisis de la agenda política, diputadas y diputados, senadores y senadoras de todos los partidos arrancaron con una generalizada condena a las redadas y acciones desarrolladas contra los migrantes mexicanos por los agentes de inmigración del vecino país. No obstante la coincidencia, la discusión subió de tono cuando el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al resto de partidos de tener interés en que al país le vaya mal y cuando la oposición exigió un papel más atinado de la presidencia de México. La oposición rechazó los señalamientos en su contra y las injurias contra los migrantes en Estados Unidos, que siendo héroes y heroínas son tratados como criminales. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, criticó el llamado a manifestaciones que hizo la jefa del Ejecutivo que no ayudan ni a los connacionales ni a reducir los aranceles. En el mismo sentido, el PAN consideró en tribuna que la presidencia mexicana ha agravado el problema. Sin embargo, en oposición más moderada, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano exhortó a que en estos momentos, cuando la soberanía está en riesgo, los mexicanos tenemos que cerrar filas y, en coincidencia, el diputado del PAN, José Mario Íñiguez Franco, recurrió a mandar un fuerte mensaje y claro para que no sea la violencia la vida en un país democrático. En una discusión muy seria y en uno de los temas más relevantes, diputadas y diputados de todos los partidos, lo mismo que senadoras y senadores, señalaron que a los migrantes mexicanos no les sirve que los políticos del país hagan discursos o publiquen mensajes en sus redes sociales, pues están pidiendo abogados para defenderlos de las redadas. Por el bloque oficialista y en voz de la diputada Dolores Padierna, se destacó que la respuesta del Gobierno de México frente al fenómeno migratorio ha sido amplia y solidaria, en la cual la titular del Ejecutivo ha sido ejemplo de prudencia, certidumbre, presentando estrategias de solución para los temas de la agenda bilateral, priorizando el diálogo y la defensa de la soberanía. Veamos el desarrollo de esta agenda tan relevante. Diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios plantearon sus posturas sobre la relación con el gobierno de los Estados Unidos de América en el apartado de agenda política durante la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de junio. La diputada Dolores Padierna Luna expresó que la titular del Ejecutivo ha sido ejemplo de prudencia, certidumbre, presentando estrategias de solución para los temas de la agenda bilateral, priorizando el diálogo y la defensa de la soberanía, llamando a la unidad nacional y a sumar esfuerzos en defensa del interés de México y de las personas migrantes. La respuesta del Gobierno de México ante la migración ha sido, primero, de una amplia solidaridad con la comunidad migrante, con la comunidad de mexicanas y mexicanos que viven allá y que lo único que hacen es buscar mejores condiciones de vida, condenar la violencia, venga de donde venga, lo ha dicho nuestra presidenta, y ella llamó a entender la migración como un fenómeno social y atenderlo desde sus causas.
El diputado José Mario Íñiguez Francisco señaló que es tarea del gobierno federal brindar atención y orientación a las y los migrantes mexicanos a través de los consulados, en el marco de la ley, y no fomentar acciones que los expongan y pongan en riesgo. Condenamos enérgicamente la violencia que se está ejerciendo en contra de nuestros hermanos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Mandamos un mensaje fuerte y claro: la violencia no es la vía y no debe de tener cabida en un país democrático. El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja expresó que la relación bilateral con Estados Unidos ha sido compleja, pero nuestro país ha logrado salir adelante con diplomacia, principios y claridad estratégica, ideológica e histórica. Nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido una mujer con un gran temple, con una gran categoría política y diplomática para poder sortear un momento complejo, no solo de la relación bilateral, del nuevo orden global que está surgiendo hoy en este mundo. El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés criticó la falta de estrategia para defender a las y los migrantes. Expresó que se debe ayudar a México con más presupuesto para los consulados y para los migrantes. Añadió que todo lo demás es un discurso hueco. Es que nos preocupa muchísimo lo que le sucede a las hermanas y hermanos migrantes. Nuestra solidaridad, nuestra intención de hacer todo lo necesario para que mejore su situación, y el rechazo a la política de persecución que se da en el vecino país. La diputada Laura Iraíz Ballesteros Mancillas hizo notar que Estados Unidos vive en uno de los periodos más vergonzosos de su historia, con las redadas, violencia gubernamental, violencia de derechos humanos, abuso de poder, militarización de la seguridad pública, y ese es el mismo contexto en el que México se encuentra. Casi 40 millones de mexicanos y descendientes hoy están pagando caro el trompiato y requieren de toda la fuerza del Estado mexicano, del poder, de la unión, de la solidaridad y del respaldo. No de la politiquería, no de la partidización, no de los sueños de protagonismo. En Movimiento Ciudadano estaremos siempre por y para los migrantes. El tema de la seguridad pública ocupa una prioridad para las y los ciudadanos en todos los aspectos de la integridad para el desarrollo de actividades y el crecimiento de nuestra economía. Por ello, en esta emisión recordamos la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados para reforma al artículo 21 constitucional, con lo que se permitió a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Inteligencia. Con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor el 1 de enero de este año, esta propuesta también fortalece las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para homologar estándares y criterios y mejorar la coordinación de los 3 órdenes de gobierno en la materia. La significancia de esta reforma constitucional es que ahora le corresponde a dicho secretariado la coordinación de acciones de colaboración con los 3 órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública que, además de proporcionar la información, podrán solicitarla a todas las dependencias del Estado para tener identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos. Además, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función. Parte del fortalecimiento de la política de seguridad nacional mediante esta reforma es el otorgamiento de fondos de ayuda federal para la seguridad pública que serán aportados a las entidades federativas y municipios para destinarlos solo a estos fines y con la obligación de ser auditados. Fue aprobado por 21 de los 32 estados del país, con lo que cobró sustento y validez legislativa. Recordemos el debate que generó en el Pleno de San Lázaro los argumentos sobre este importante dictamen.
El miércoles 19 de marzo de 2025, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó 2 dictámenes para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. El dictamen que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública busca regular la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema, además de la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los 3 órdenes de gobierno. Por otro lado, el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública tiene el propósito de crear dicho sistema que se encargará de interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privadas para fines de investigación de los delitos. Claro que tenemos un serio problema con el diseño de nuestras leyes. Por eso espero que antes que cambiar las leyes, también cambiemos de actitud en este país. Que asumamos la responsabilidad compartida y elevemos la mirada de una buena vez. Asumamos que estamos ante una responsabilidad de Estado, Federación, Estados, municipios, jueces, legisladores y todos los partidos políticos. En esta ocasión no podemos acompañar el dictamen y aquí expongo las principales razones. La primera es que la iniciativa parte de una premisa falsa en la exposición de motivos, señalando que se presentó ante el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, de la cual no existe alguna constancia en alguna gaceta. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vemos un gabinete de seguridad sólido, con el general secretario Trevilla, con el almirante secretario, y también con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y consideramos que la Secretaría de Seguridad, lo digo por experiencia propia también, necesita tener estas facultades de investigación y de inteligencia. Estas reformas representan un paso firme y decidido hacia el fortalecimiento del marco normativo en nuestro país, con el objetivo de dotar a las instituciones encargadas de la seguridad pública de herramientas más eficaces y modernas. Con la expedición de estas leyes, se busca ampliar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitiéndole operar con mayor capacidad y flexibilidad frente a los desafíos de la delincuencia organizada y la inseguridad. En Acción Nacional estamos del lado de la seguridad de las familias mexicanas y por eso observamos de buena fe este dictamen y rescatamos algunos puntos. Miren, moderniza el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incorpora espacios y formaliza espacios para la coordinación, incluso fortalece los C4 y C5. Pero claro que nos preocupa las posibles violaciones a derechos humanos. La estructuración de ambas iniciativas se ha hecho con la mayor responsabilidad y respeto a las atribuciones de las instituciones de seguridad ciudadana de las entidades federativas, teniendo como objetivo la actualización de las instituciones de seguridad y policiales de todo el país, así como el fortalecimiento a los mecanismos de coordinación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de contar con un marco jurídico que contribuya a combatir con mayor efectividad las organizaciones criminales. Derivados de iniciativas presentadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal, ambos fueron avalados por 25 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente.